Joel capítulo 2, leemos los versículos del 12 al 14. La palabra del Señor nos dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Oremos. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti, necesitados, con reverencia pero necesitados, ante ti que eres la fuente, oh Dios, de toda bendición. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras resistencias y necedades, y tú también conoces, Señor, nuestras heridas. Así que es mi ruego que nos hables con el poder que solo tu palabra tiene. Derriba nuestras excusas, despierta nuestro entendimiento y tráenos, oh Dios, de regreso a ti. Que hoy por tu Espíritu podamos ser renovados, podamos escuchar tu voz, esa voz que aún llama y clama que volvamos, que vayamos a ti con todo el corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una realidad bajo la cual cada uno de nosotros, dos realidades bajo las cuales cada uno de nosotros vivimos. Número uno está la realidad del juicio de Dios, pero por otro lado está la realidad de la gracia de Dios. Juicio y gracia. El juicio de Dios no es una amenaza simbólica, no es un símbolo, no es un mito, es una realidad y es inevitable, es justo y está mucho más cerca de lo que crees. Y la gracia de Dios no es una esperanza, no es un consuelo barato, es una oferta inmerecida, transformadora, poderosa, que está disponible hoy. Y entre esas dos verdades suena un llamado que hace Dios, que vemos continuo en toda la Escritura y en todos los tiempos. Dios llamando, advirtiendo sobre el juicio, pero también presentando su gracia. El libro de Joel nos presenta esa realidad. Vemos el pueblo de Judá que está en un tiempo de su historia donde está siendo advertido y está experimentando juicio por dejar a Dios, por su indiferencia en contra de Dios, por no cumplir los requisitos del pacto que Yahweh hizo con ellos. Así que el Señor manda a Joel a darles un mensaje de advertencia. En el capítulo 1, ese mensaje de advertencia se presenta como una devastadora plaga de langostas que va a acabar, que va a desolar al pueblo de Judá, dejándolo en ruinas a su paso, sirviendo como una señal del juicio de Dios por su pueblo haber sido infiel ante Dios. Si ves en el capítulo 1, mira el capítulo 1, versículo 7 de Joel: ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera, del todo las ha descortezado y derribado y sus ramas se han vuelto blancas. El versículo 10, el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Avergüéncense labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido, la vid se seca. Versículo 13. Cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de Dios,
porque sin ofrenda de cereal y sin libación, eso es, la presencia de Dios no estaba en el templo, no había ni siquiera adoración, no ha quedado en la casa de su Dios. Ay, versículo 15, ay de ese día. ¿Cuál día? El día del juicio de Dios, porque está cerca el día del Señor. Día del Señor, una frase continua que Joel utiliza para describir el juicio inevitable donde vendrá destrucción del Todopoderoso. Fíjate que no es un juicio que pasa porque sí, sino que el Señor está trayendo castigo a Judá por haber abandonado su pacto con él. Lo que antes era su fuente de seguridad, que era la ciudad, que era su fortaleza, ahora ha quedado derribada, sin comida, desolada. En el capítulo 2 se describe ese juicio aún de una manera más profunda. En el capítulo 1 fue con una peste de langostas. En el capítulo 2 Joel está describiendo un ejército que va a acabar, que va a terminar, que va a exterminar al pueblo de Dios. Ahora, ese lenguaje del día del Señor y del juicio tan severo, inevitable de Dios, no es uno que solamente se usa en Joel. Lo vemos en todos los profetas del Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos la realidad de la oscuridad, del fuego, de ese ejército imparable que el Señor manda trayendo juicio por abandonarlo, por rechazarlo, por no obedecerlo. El juicio de Dios se acerca y nadie puede ignorarlo. Apocalipsis nos presenta esa realidad viendo el futuro donde cada uno de nosotros nos tendremos que presentar delante de Dios. En Apocalipsis 20 se describe un juicio con un lenguaje muy similar al de Joel, donde no solamente la tierra es desolada o los habitantes de la tierra, pero la misma tierra huye de la presencia del juicio del Todopoderoso. A sabiendas de esa realidad, del juicio inevitable y de la gracia esperanzadora que Dios da, la pregunta que te hago es: ¿estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás listo para encontrarte con el Dios que juzga todo con justicia perfecta? Para el juez soberano que no puede ser engañado, quien conoce hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Estás preparado? ¿O te has acostumbrado tanto a tu religión externa que estás viviendo como tal vez vivían los residentes de Judá, pensando que ese juicio que ellos recibieron era un mito, que era solamente algo para controlarlos, que no era una realidad? ¿Será que Dios ha estado sacudiendo tus seguridades? Para el pueblo de Judá, su ciudad, sus murallas eran su seguridad, su orgullo, y Dios les quitó eso para advertirles, para que vean su poder y reconozcan el juicio venidero. Ahora, en medio de ese panorama de juicio y desesperanza, se levanta una palabra en el versículo 12 que lo cambia todo. Dios les muestra, sí, hay un juicio que viene, pero también hay esperanza. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Y eso nos sirve ahí de verdad central para este sermón. Yo no tengo varios puntos en este sermón, solamente uno solo, que es la verdad central, que yo quiero que tú recuerdes, que confronte tu vida. Y es esta: Dios nos llama a volver a Él con todo el corazón, porque solo en Él hay esperanza ante el juicio y restauración por gracia. Dios nos llama a volver a Él con todo el corazón, porque solo en Él hay esperanza ante el juicio y restauración por gracia. Este sermón es un llamado urgente para ti que estás a punto de rendirte, para ti cuyo corazón está endurecido, para ti que estás indiferente ante la realidad de que Dios está mirando tanto el bueno como el malo, el justo como el injusto, ante la realidad de que te tendrás que presentar delante de Dios. Pero también este mensaje es una esperanza
para aquel que está herido y que piensa que por su pecado el Señor no quiere relacionarse con él. Para ti que tal vez por experiencias pasadas te ves tan lejos de Dios que piensas que un Dios tan santo no quiere relacionarse con alguien como tú. Él te recuerda aquí que Él te llama a volver a Él. ¿Cómo estás? Él te ofrece su gracia, su misericordia. Él te ofrece su salvación. Una salvación que no es solamente para salvarte del juicio venidero, sino que aquí Él muestra cómo Él busca restaurarte. Él quiere que vengas a Él, quiere por Cristo adoptarte en su familia y quiere usarte como instrumento de su gracia. Veamos el versículo 12 aquí, justo luego de en los versículos 1 al 11 del capítulo 2 de dar este mensaje de juicio inevitable, devastador. Él vino a dar esperanza en el versículo 12. Es probable que muchos en Judá, antes de escuchar esto, antes de escuchar a los profetas, las voces que Yahweh, su Dios mandó, que muchos pensaran, bueno, el Señor se ha olvidado de nosotros. Lo que yo estoy haciendo, el Señor no le presta mucha atención. No es tan grave lo que yo estoy haciendo, porque nos pasa mucho que pensamos que somos mucho más buenos de lo que somos. Vivían bajo la falsa idea los judíos de que por ser parte del pueblo escogido estaban exentos del juicio, confiaban en el templo, en sus sacrificios, confiaban en que iban al templo a adorar y que por eso, bueno, eso borra, eso elimina todo lo malo, todo lo contrario a la palabra de Dios que yo haga. Una actitud que se repite en toda la historia del pueblo de Israel. Otros profetas confrontaron al pueblo por esa indiferencia, por ese autoengaño con el que venían al templo a adorar, pero sus corazones estaban totalmente separados, alejados de Dios. En Jeremías capítulo 7, desde el versículo 3, Jeremías confronta al pueblo con esto. Jeremías 7, versículo 3 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo, este es el templo, este es el templo del Señor, el templo del Señor. Ellos repetían esa palabra porque su orgullo estaba en el templo, aunque sus corazones estaban totalmente alejados del Señor. Sofonías, el profeta Sofonías, en Sofonías capítulo 1, desde el versículo 12, confronta la misma realidad. Dice, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimiento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Pensaban que el Señor estaba totalmente alejado, que no conocía lo que estaban haciendo y que el Señor no iba a hacer ni bien ni mal, que estaba totalmente neutro. Malaquías confronta al pueblo de Israel con la misma realidad. En Malaquías capítulo 2, versículo 17. Ustedes han cansado al Señor. Mira lo que dice Malaquías. Con sus palabras. Y dicen el pueblo, ¿en qué le hemos cansado al Señor? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno ante los ojos del Señor y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? O sea que el pueblo tenía un tipo de ideología totalmente contraria a la palabra de Dios. Totalmente contraria, pues pensaban que independientemente de lo que hicieran, ellos estaban bien con Dios o Dios no estaba juzgando. Tipo de ideología que no se queda solamente allá hace miles de años. Tipo de ideología que permea hoy y crece aún más. No solamente en la sociedad que no conoce al Señor, pero está creciendo cada vez más dentro de círculos cristianos, círculos evangélicos, donde se quiere eliminar la realidad del juicio inminente de Dios. Nuestra sociedad ha hecho todo lo posible para tratar de desactivar el temor de Dios. Tenemos por un lado un universalismo emocional que dice Dios es amor y Él no te va a juzgar.
niega que el mismo amor de Dios, que es santo y justo, no va a juzgar a nadie ni va a enviar a nadie al infierno. Un cristianismo sin cruz, donde todos van al cielo, hagan lo que hagan, el cual borra la necesidad de la sangre de Cristo. Un liberalismo teológico, donde el juicio, el infierno y el castigo son solo figuras culturales y metáforas internas. Y yo he hablado con personas de buenas iglesias que tienen una teología que entienden esa realidad de que el infierno solamente es algo mitológico, que no es una realidad. Y lo que permea mucho, circula mucho dentro de muchas iglesias, teología terapéutica, donde Dios se entiende que quiere que me sienta bien, no que me arrepienta, que reemplaza la santidad por la autoayuda espiritual, que pone los sentimientos del hombre por encima de la palabra de Dios. Y muchos llamados pastores están aprovechando de esto, acariciando cabras y no llamándolas al arrepentimiento. Ejemplos de esas ideologías tenemos en círculos teológicos en el último siglo, que sigue creciendo. Por ejemplo, hay un autor que se llama Rudolf Bultmann, que fue uno de los teólogos tal vez de mayor influencia en el siglo XX. Él tiene un libro que se llama Kerygma and Myth, y él ahí plantea el infierno y el castigo eterno como algo simbólico. Y te voy a citar lo que él dice. El mundo moderno, esto es parte de lo que él dice, ya no puede creer en un juicio final literal. Lo importante es la decisión interior del hombre ante la voz de la conciencia. El mundo moderno ya no puede creer en un juicio final literal. Lo importante es la decisión interior del hombre ante la voz de la conciencia. Eso es ideología falsa, cristianismo sin cruz. Es religión centrada en el hombre, antropocentrismo a su máxima expresión. Rod Bell, que sale de un contexto bautista en Estados Unidos, yo lo he mencionado antes, en el 2011 saca su libro que se llama Love Wins, que pareció muy sorprendente en el 2011, sobre todo en un contexto donde se supone que había más sana doctrina, pero que ahora está creciendo como nunca. Mira lo que él plantea en su libro Love Wins, donde él dice que el amor de Dios gana sobre el juicio, por lo tanto Dios no va a juzgar a nadie. Mira lo que él dice. Y lo cito. ¿Quién dice que el juicio debe ser literal o eterno? Y si esas imágenes son solo metáforas de las decisiones que tomamos aquí y ahora. Él plantea que, como lo está poniendo aquí, el juicio no es literal ni es eterno, solo es una imagen, una metáfora de las decisiones y las consecuencias por nuestras decisiones que tomamos aquí y ahora. En la cultura contemporánea, hablar de juicio de Dios es algo arcaico, es algo caricaturesco, solo de religiones extremas o primitivas. Frases como Dios no juzga a nadie, todos terminamos bien, o frases como el infierno es un invento de la religión para controlar la mente de las personas, son cada vez más populares dentro de la sociedad y reflejan el autoengaño que hay. Como en los días de Joel, muchos están perdidos pensando que el juicio no vendrá, pero Dios por medio de su palabra deja el mensaje claro. Mi juicio es inminente, mi juicio es real, mi juicio está claramente establecido en mi palabra. Él quiere que tú seas advertido, que tú recuerdes que Él está ahí, que tendrás que presentarte delante de Dios. Mira cómo Él lo describe en el capítulo 2 del versículo 1. De hecho, el título que le pone la Biblia, que no está en el manuscrito original, pero el título que le pone es El día terrible del Señor, el día terrible del juicio de Dios. Desde el versículo 1 Él hace ver que ese juicio es una alarma divina, no susurra
acerca de su juicio, sino que lo proclama. Mira Joel 2:1. Toquen trompeta en Sión, que se sepa, que todos escuchen del día terrible de mi juicio. Número 2, es un día sin precedentes. En el versículo 2, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. No es solo un mal día, es el día de Yahweh, el día en que Él va a juzgar. Se presenta del versículo 4 al versículo 9 como un ejército con fuerza imparable enviada por Dios. O sea que no es solamente una amenaza natural, sino que es Dios mismo comandando el ataque de juicio. El que ofrece la gracia hoy será quien va a dirigir el juicio. Y mira cómo termina el versículo 11 tras describir ese juicio diciendo: el Señor da su voz delante de su ejército. Él lo comanda, Él lo dirige. El Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día del Señor. Y mira con la pregunta con la que Joel termina: ¿quién podrá soportarlo? Toquen trompeta en Sión por el día terrible del juicio del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Es real, es real. Ahora, en medio de esa realidad, en medio de hacer ver que no es solamente un lenguaje metafórico, que como dije anteriormente, se repite en toda la Escritura, y si quieres más adelante, estudia el libro de Apocalipsis, vete a Apocalipsis capítulo 20, lo puedes leer ahí. En medio de esa realidad hay Dios abre una puerta no de escape humano, sino una puerta de gracia divina. ¿Quién podrá soportarlo? Pero Él dice en el versículo 12 de Joel 2, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Dios anuncia el juicio, pero no cierra la puerta. No dice ya es tarde, dice aún ahora. Aquí no habla un juez frío, no habla un juez indiferente, habla un padre amoroso que anhela ver a sus hijos regresar. El juicio es real, pero la misericordia también lo es. Todavía hay tiempo para volver. Yo creo que ese aún ahora del versículo 12 lo cambia todo. Significa que aunque has pecado, Dios no ha cerrado la puerta. Aunque su juicio es justo, su gracia es mayor. Aunque tú no lo buscaste, Él aún te está buscando. Este llamado es para aquel que ha endurecido su corazón, para aquel que está indiferente, para aquel que está herido, para aquel que piensa que Dios ya no quiere saber de él o que no lo está viendo. Este llamado muestra la realidad del juicio, pero también la realidad de la gracia de Dios. Esa palabra, vuelvan, ese verbo, no es una invitación superficial, sino una orden amorosa. Arrepiéntense, regresen. Nadie va a poder soportar mi juicio, por lo tanto, vengan. El tiempo verbal de ese mandato en hebreo sugiere urgencia presente. No es cuando lo sientas, no es cuando quieras, ven ahora porque el juicio es real. Muchas personas digan, bueno, yo voy al Señor cuando yo sienta, cuando yo lo sienta. El Señor está diciendo, ven ahora, el juicio es real, no sabes del mañana, ven ahora a mí porque te ofrezco gracia y misericordia hoy. Ahora, en medio de la superficialidad de el entendimiento de lo que significa estar en el Señor, yo creo que hay una pregunta importante. ¿Qué significa volver al Señor? ¿Qué está diciendo ahí Yahweh a Judá cuando le da esa invitación? Vuelvan a mí de todo corazón. Yo creo que cuando Él dice vuelvan a mí de todo corazón, está diciendo que no todo volver a Dios es real, que no todo volver a Dios, que no todo arrepentimiento es genuino. Hay muchas formas de aparentar un volver, de aparentar un arrepentimiento a Dios sin estar realmente rendido en el alma. Somos expertos
en aparentar lo externo sin estar rendidos internamente. Volver a Dios de todo corazón, número uno, no es un cambio de conducta. No es un cambio de conducta. Puedes dejar de hacer ciertas cosas sin haber entregado tu corazón al Señor. Puedes cambiar hábitos, puedes cambiar costumbres, puedes cambiar comportamientos. Puedes, como dicen en la sociedad, puedes dejar de beber, de fumar, de maldecir, de faltar a la iglesia y estar tan perdido como siempre. Por eso pasa en muchas personas que tienen alguna situación familiar, marital, van a la iglesia y dicen, bueno, ya yo voy a dejar, dice el hombre, de ver otras mujeres, ya yo voy a dejar de pelear, ya yo voy a dejar de hacer tal cosa, y por un tiempo dejan de hacerlo, pero luego vemos que se desvían. ¿Por qué? Porque no se trata, al volver a Dios, de un cambio de conducta solamente. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran correctos moralmente en su conducta. Externamente eran vistos como de ejemplos. Pero Jesús los confronta en Mateo capítulo 23, versículo 27, diciéndoles que son sepulcros blanqueados. Aunque externamente se veían bien, por dentro Jesús les dice, están muertos totalmente. La reforma externa sin transformación interna es solo una fachada moral. La reforma externa sin transformación interna es solo una fachada moral. O sea que volver a Dios no es un cambio de conducta solamente. Volver a Dios tampoco es una emoción pasajera. Una emoción pasajera. Sentirte mal por algo, llorar por algo que hiciste, no es necesariamente lo mismo que estar arrepentido. Puedes llorar por vergüenza, puedes llorar por consecuencias, por remordimiento y nunca haber sido transformado. ¿Cuántas veces has visto a personas llorar por algo que hicieron y decir que se sienten mal y luego al otro día o a la siguiente semana cometen el mismo hecho? O sea que no es solamente una emoción pasajera. Volver a Dios, número 3, tampoco es un acto religioso. No se trata solamente de, bueno, yo voy a ir a la iglesia y porque yo fui a la iglesia yo me estoy arrepintiendo, yo estoy volviendo a Dios. Los rituales sin rendición no conmueven a Dios. Los rituales sin rendición no conmueven a Dios. A veces usamos la iglesia para limpiar nuestra conciencia. Y es como yo he dicho antes, es como en Monopolio. Usamos la iglesia como si fuera el Go en el Monopolio. Y yo de lunes a sábado hago y deshago, pero el domingo yo estoy en la iglesia y llevé una ofrenda, entonces limpié mi conciencia. Eso no engaña a Dios. Te puedes engañar a ti mismo, pero no estás engañando a Dios. De hecho, te puedo leer un pasaje en Isaías capítulo 1, desde el versículo 11 al 15. Mira lo que el Señor dice. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, confrontando al pueblo. Cansado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Los sacrificios que ellos llevaban al templo. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Las aborrezco, algo que ellos estaban haciendo supuestamente para Dios. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé, dice el Señor.
No escucharé, sus manos están llenas de sangre. Su religión, les está diciendo Dios, es externa. Internamente ustedes no están rendidos a mí. No importa lo que hagan, no importa cuánta ofrenda me traigan, no importa cuántas oraciones me hagan, no voy a escuchar, porque su corazón no está rendido a mí. Dios no está buscando actividad en el templo, Él está buscando corazones rendidos y sometidos a Él. Por ejemplo, un ejemplo de alguien que no volvió genuinamente al Señor, para ilustrar esta realidad del falso arrepentimiento, del falso volver a Dios. Ve a 1 Samuel capítulo 15 conmigo. 1 Samuel capítulo 15. Saúl, el primer rey de Israel, que fue, aunque fue ungido por Dios, seleccionado por el pueblo, ungido por Dios, luego fue rechazado por Dios. Aquí en el capítulo 15, Dios le da una orden clara de destruir por completo a los amalecitas, un pueblo que era descendientes de Esaú y que habían atacado al pueblo de Dios cuando Israel salió de Egipto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Y aquí en 1 Samuel capítulo 15 vemos que en el versículo 3 el Señor le da un mandato a Saúl, el rey. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como ovejas, a camellos como asnos. Vemos más adelante en el versículo 9 que Saúl decidió obedecer parcialmente lo que el Señor le había dicho. Versículo 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Él decidió obedecer a Dios parcialmente. Dios dijo, destruye todo. Él decidió salvar algunas cosas. Y luego, no solamente hizo eso, sino que si miras en el versículo 12, él se sentía orgulloso de lo que había hecho. Él levantó un monumento a sí mismo. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel, que era el profeta de Dios. Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido adelante a bajar a Gilgal. O sea que él no siguió lo que Dios le dijo, pero estaba enorgullecido hasta se levantó un monumento. Ahora cuando viene Saúl, que es Samuel, que es mandado por Dios y lo confronta, mira lo que hace Saúl, versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. Él está feliz aunque había desobedecido a Dios y usa la jerga del pueblo. Bendito profeta, como se usa mucho hoy en día. Bendito seas, Saúl, enviado de Dios. He cumplido el mandamiento del Señor. Y mira cómo la evidencia confronta ante lo falso que es lo que él está diciendo. Samuel pregunta en el versículo 14, ¿qué es este válido, este sonido que estoy escuchando de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Saúl se ve confrontado. Si hay sonido es porque no has destruido todo, no has obedecido lo que Dios te ha dicho. Entonces empieza él a justificar su pecado. Saúl responde, versículo 15, los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo, no tú, no yo, que soy el rey. Las ovejas y de los bueyes para sacrificar. Lo tomamos, estilo casi Robin Hood, lo tomamos, pero fue para dárselo a Yahweh. Él nos dijo que acabáramos con todo, pero decidimos salvar lo mejor para dárselo a Él. Él empieza a justificar su pecado. No hay confesión genuina, no hay conciencia de culpa, sino que culpa al pueblo. No hay quebranto en Saúl.
Samuel insiste confrontándolo y en el versículo 24 dice, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque él pecó. Mira por qué él pecó, porque temía al pueblo y escuché su voz. Yo creo que el verso 30 revela lo que había en el corazón de Saúl. Mira lo que dice el verso 30. Saúl respondió, he pecado. Él pecó porque temió al pueblo y no a Dios, temió al hombre y no a Dios. Pero mira lo que dice cuando confiesa. He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. No está triste por haber ofendido a Dios, está triste porque su reputación fue afectada delante de los hombres por los cuales él pecó contra Dios. No le duele el pecado, le duele el escándalo. No está preocupado por reconciliarse con Dios. Él quiere reparar su imagen. He pecado, castígame, pero déjame bien con los ancianos y con el pueblo. Esta es una ilustración de lo que Pablo llama en 2 de Corintios capítulo 7, la tristeza del mundo. La tristeza del mundo. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo llora las consecuencias, pero no odia el pecado. Quiere que todo vuelva a la normalidad, no que Dios reine. Busca reparar su reputación, pero no quiere rendir su corazón. Muchos hoy siguen la tristeza del mundo, siguen la actitud de Saúl. Confiesan cuando son descubiertos. Lloran por la pérdida de confianza, la pérdida de su reputación. Se preocupan más por lo que pensará el hombre que por lo que piensa Dios, que escudriña hasta lo más profundo de tu ser. Usan el lenguaje religioso para disfrazar el orgullo no quebrantado. Eso no es volver genuinamente a Dios. Eso no es volver de corazón a Dios, eso es jugar con Dios y vas a tener consecuencias por eso. Dios no se deja engañar, Él no mira la presentación, Él mira el corazón. ¿Será que tienes un arrepentimiento falso delante de Dios? ¿Que presentas una fachada espiritual? Que externamente, Dios te bendiga, mi hermano, que externamente el domingo te ves como un cristiano, pero que internamente estás muerto y lo sabes. No te juegues con eso, porque algo que hace el corazón, que es sumamente engañoso, es que nos hace creer nuestra propia mentira. Nos hace creer nuestra propia mentira. Hay una serie que Yamel y yo vemos de comedia desde los 90 y hay un personaje que dice algo que parece cómico, pero que es una realidad que veo en muchas personas. Él, hablando de la mentira, dice que la mentira, lo que dices es real si tú lo crees. Mientras tú lo creas, no es mentira. Mientras yo lo crea, no es mentira. No importa si yo te digo, mira, este traje es rosado. Si yo creo que es rosado, ya, no es mentira, yo me lo creo. Tú sabes que esa es una realidad que pasa con el engaño al que el corazón, con estas ideologías falsas y el pecado nos lleva. Estamos mal delante de Dios, pero seguimos con la jerga cristiana, seguimos aparentando como que todo está bien. No, yo obedezco a Dios. Y a menos que te agarren infraganti en el hecho, lo niegas todo. Y aún con las manos en la masa, como dicen. Dices, yo. No. Así es el autoengaño. Por eso Jesús dice que en aquel día, el día del Señor, del juicio inminente,
será el día del crujir de dientes. Porque ahí todo va a ser revelado y no vas, por más abogado que te creas, no vas a poder defenderte ante el juez que todo lo sabe, que todo lo conoce. Eso no es volver a Dios de todo corazón. Eso no es volver a Dios genuinamente. Ahora, ¿qué sí es volver a Dios genuinamente? ¿Qué implica el volver a Dios de todo corazón, el arrepentirme de todo corazón? Como mencionamos la semana pasada y lo hemos dicho antes, en la cultura hebrea, el corazón es el centro de pensamientos, el comando de la persona. No es algo solamente sentimental, sino que es donde se producen todas tus decisiones. Lo que deseas, lo que quieres, lo que vas a hacer, todo pasa por el corazón. Donde se cree, donde se planifica, donde se teme, donde se desea. Es el cuartel general del alma. Y en base a eso podemos decir entonces que el volver a Dios de todo corazón, número uno, implica lo siguiente: tener una visión clara de la grandeza de Dios. El volver a Dios genuinamente, de todo corazón, número uno, implica tener una visión clara de la grandeza de Dios. Nadie vuelve de verdad a Dios si no ha visto cuán digno es Dios, cuán santo, cuán grande, cuán majestuoso es Dios. El arrepentimiento no comienza con culpa, sino con una revelación clara y precisa de la gloria de Dios. Porque la necesidad que tú y yo tenemos de volver a Dios no es solamente dejar de pecar, es que nuestra relación sea restablecida con Dios. Ese es el gran problema que tienes. No es que peleas, no es que dices mala palabra, no es que eres borracho, que eres inmoral, no es solamente eso es secundario. Lo primero es que tu relación ha sido desconectada por el pecado con Dios. Por eso puedes tener una vida moralmente correcta y estar totalmente apartado de Dios. La tristeza por el pecado es real y necesaria, pero lo que despierta el verdadero arrepentimiento es una visión grande de la superioridad de Dios. Porque la grandeza, superioridad, santidad, perfección de Dios es lo que confronta nuestra insuficiencia. Te lo ilustro de la siguiente manera. En Isaías capítulo 6 tenemos el llamado de Dios al profeta Isaías. Dios lo elige para que lleve un mensaje a Judá sobre la manera como estaban adorando externamente, como él estaba cansado, como lo que leímos en Isaías capítulo 1. Vemos en Isaías 6:5, y puedes ir ahí conmigo, en Isaías capítulo 6, versículo 5, que en medio de ese llamado que Dios le está haciendo al profeta Isaías, él dice: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¿Qué fue lo que hizo que Isaías se diera cuenta de su pecaminosidad? ¿Fue su pecado? ¿Fue su culpa? ¿Fue la visión que él tuvo del Señor? ¿Cómo termina diciendo Isaías capítulo 6, versículo 5? Ay de mí que soy, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Él tuvo una visión majestuosa que se describe ahí en el versículo 1 y el versículo 3 de Isaías 3, de Isaías 6, él tuvo una visión majestuosa de Dios, de su santidad, de ángeles, huestes celestiales adorando a Dios. Y cuando él vio a Dios en grande, santo, puro, perfecto, fue que se dio cuenta de su propia pecaminosidad. Por eso lo primero que yo necesito para volver a Dios genuinamente es ver a Dios en grande. Cuando yo empiezo a compararme con otros, yo no puedo ver mi necesidad de Dios y mi grandeza de Dios. El primer vehículo, yo en el devocional que tuvimos con parte de los hermanos que sirven aquí en la iglesia, el viernes yo les decía
apuntando a esto. Uno de mis primeros vehículos fue una jipeta que era de mi padre y era un poco vieja. Él la cambió, bueno, y me cedió esta. Y ese vehículo para mí lo era todo. Yo, mira, me llevaba a todos los sitios. Yo recuerdo que un amigo, su papá iba a inaugurar una iglesia, su papá era empresario, una persona que yo no sabía que eran tan ricos, y me invitan a su casa como a planificar y me dicen en una, mi amigo, Ángel, vamos a comprar algo, vámonos en el carro de papi. Y cuando yo me monté en el carro de su papá, un carro nuevecito, que estaba con sus plásticos, con todo, yo me sentía como en un avión. Mi jipeta anteriormente, yo lo veía todo perfecto, yo no le sentía vibración, yo no le sentía nada. El aire perfecto. Pero cuando yo me monté en eso, y luego entonces yo volví a mi carro, yo dije, ¿qué es lo que yo tengo? Cuando yo contemplo la grandeza de Dios, la pureza de Dios, cuando yo veo su santidad y su perfección, ahí yo empiezo a ver mis manchas, mi pecado. Cuando yo me empiezo a comparar con lo terrenal, yo hago como el fariseo. Bueno, qué bueno que yo no soy como Paco, porque Paco imperfecto como yo. Y nosotros tenemos la tendencia a compararnos con personas que entendemos que son peores que nosotros. Pero cuando yo veo a Dios en grande y me comparo con Él, ahí yo veo mi imperfección, ahí yo me doy cuenta de mi gran necesidad. Yo necesito ver a Dios en grande. En Lucas capítulo 5, versículo 8 tenemos esa comparación que hace un fariseo, un publicano, recaudador de impuestos que vienen al templo a adorar. Vemos en Lucas 18, vemos al publicano, al fariseo, que ve al recaudador de impuestos y dice, qué bueno yo soy. Gracias Dios porque no soy como tal. Él tiene un concepto alto de sí. Pero cuando la narrativa cambia, en Lucas 18, al recaudador de impuestos ni quiere mirar arriba porque sabe lo indigno que es. En Lucas 5, algo que vemos el llamado de Dios a sus discípulos. ¿Recuerdas el llamado a Pedro antes de llamarlo a ser su discípulo? Pedro está con un grupo tratando de pescar y en Lucas capítulo 5, versículo 8, el Señor lo llama a que tire las redes de nuevo. Habían intentado pescar toda la noche, no lo habían logrado, pero Jesús les dijo, tiren las redes y vienen y la tiran y las redes se llenan de pescado y de peces al punto que se iban a romper. Y ahí es que Pedro le dice a Jesús en Lucas 5, 8, apártate de mí porque soy pecador. Cuando él vio el poder aún sobre la naturaleza de Jesús, ahí Pedro dijo, yo no puedo ni siquiera estar cerca de ti. De nuevo, el arrepentimiento genuino no nace de la culpa, nace de mi visión grande de Dios. Número 2, y como decimos, se cae de la mata, cuando yo veo a Dios en grande, entonces el arrepentimiento genuino viene de tener una visión clara de nuestro pecado. Ver a Dios nos lleva inevitablemente a ver nuestro pecado, no con excusas, no comparándome con otros, sino asumiendo con humildad mi culpa delante del Dios que todo lo sabe. El pecado no es equivalente a fallar como ser humano. No es un pequeño error. El pecado es traicionar al Dios todopoderoso, que es soberano sobre toda la creación, que te formó, que te sostiene. No es que eres una persona buena que necesitas un empujón espiritual. Eres un pecador, no hay nada bueno en ti. Todos hemos pecado y estamos siendo destituidos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie bueno. Ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. No hay nadie bueno. No eres una persona
que simplemente necesita un empujón espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados y has menospreciado al Dios soberano, al Dios de gloria, al Dios digno del universo. Entender la gravedad de nuestro pecado destruye nuestra autojustificación. Y la persona tiene que entender la gravedad de su pecado. No es simplemente, Dios, perdóname si te ofendí. Eso no lleva a ningún arrepentimiento genuino. Vea al Salmo 51 conmigo. Salmo 51. David, luego que es confrontado por su pecado con Betsabé, matando a Urías, guiando neciamente al pueblo. Mira lo que David confiesa en Salmo 51, versículo 4. Él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra Urías, contra Betsabé, contra su pueblo, pero cuando fue quebrantado, él reconoció que su pecado, su falta era principalmente, ante todo, contra Dios. No hay arrepentimiento profundo, no hay volver a Dios de todo corazón sin una conciencia profunda de haber ofendido al Dios Santo. Yo soy pecador, yo he ofendido al Dios Santo. Número 3, veo a Dios en grande, conozco mi realidad como pecador. Número 3, dejo el pecado. El dejar el pecado no es lo primero, el dejar el pecado es una consecuencia de lo anteriormente dicho. No puedo volver a Dios si insisto en quedarme donde estoy. Volver a Dios implica un giro radical, una ruptura con aquello que me aleja de Él. Volver a Dios es decirle, Señor, no solo me pesa lo que hice, quiero dejarlo, aunque me duela, aunque tenga que confesar, aunque mi reputación sea dañada, aunque pierda algo, tú vales más que cualquier cosa. La gracia que no ha transformado tu vida, no ha transformado tu corazón. Tienes que dejar el pecado. Veo a Dios en grande, veo mi pecado, como veo el valor infinito de Dios, dejo el pecado. ¿Por qué no dejar el pecado primero? Porque no se trata del pecado, se trata de Dios. Es lo principal. No es que seas moralmente correcto, es que tu relación sea restablecida con el Dios Santo. Y número 4, rendirme por completo a Dios. Rendición total, no parcial, no condicional. Es decirle a Dios, ya no soy mío, sino tuyo. Tú gobiernas mi vida, tú defines lo que es bueno, tú decides lo que debo hacer. No es solo dejar el pecado, es correr a Dios, estar satisfecho en Dios, abrazarlo como el tesoro supremo de tu vida. Y mira ahí en Joel capítulo 2, nuestro texto, aún declara el Señor, versículo 12, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Él usa ahí expresiones que reflejan un quebrantamiento genuino. No son meras expresiones, sino una manera de expresar la seriedad del pecado y mi complacencia con Dios. Y la conexión es esta: cuando el corazón realmente entiende la gravedad de su pecado y la grandeza y la misericordia de Dios en Cristo, el cuerpo no puede quedarse indiferente. Nuestras emociones son afectadas. El lloro es una señal de quebranto, el ayuno es una señal de dependencia y urgencia. El lamento revela el dolor por haber ofendido a Dios. Y es en ese momento, justo ahí, donde la gracia brilla en su mayor expresión en el versículo 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor. Y aquí Joel toma un lenguaje de Éxodo, cuando el Señor se presenta, se revela a su pueblo. Vuelvan a Yahweh, su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir
mal. Ese es el corazón de Dios. No es un Dios que se complace, que se goza en el castigo. Es un Padre que quiere verte restaurado, que quiere verte bendecido, que quiere verte con Él. Compasivo, se inclina a mostrar gracia. Clemente, siente compasión por nuestro dolor. Lento para la ira, no es impulsivo, no reacciona con furia. Tiene paciencia con el pecador. Si no, cada uno de nosotros aquí estuviéramos destruidos. Abundante en misericordia, su amor es firme, es leal, es fiel, nunca cambia. Y se arrepiente de infligir el mal. Y ese se arrepiente no implica que Él cambia, Dios no cambia, Él es el mismo siempre. Es una expresión de compasión divina. Él le duele el juicio del pecador. Y después de un llamado tan claro a volver a Dios de todo corazón, uno puede preguntarse, y me imagino que los habitantes de Judá se preguntarán, ya que la presencia de Dios no estaba en el templo. Bueno, y si volvemos a Dios, ok, Él se va a apiadar de nosotros. Su presencia va a estar con nosotros. Él va a tener comunión conmigo. ¿Qué pasará? ¿Me recibirá Dios? ¿Me perdonará? Y es en ese lugar donde la esperanza y la culpa parecen encontrarse y Joel responde con una frase inesperada pero profunda. Versículo 14, Joel 2. ¿Quién sabe? Versículo 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Versículo 14. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? ¿Quién sabe? Y ese quién sabe no está diseñado para infligir incertidumbre, sino para modelar humildad reverente ante el Dios que tiene libertad soberana de hacer lo que Él quiera. Joel no está diciendo, si haces todo bien, Dios te va a devolver todo. Tampoco dice, si vienes a Dios, Él está obligado a bendecirte. Lo que Él dice para mí es mucho más hermoso y más profundo y más verdadero. ¿Quién sabe? No es duda incrédula, sino esperanza redentora. Es como que está diciendo, no tenemos derecho de exigir nada, pero conocemos el corazón de aquel que nos llama. Yo no tengo derecho de venir delante de Dios. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Cuando viene en su padre, yo pienso en esa imagen. Él vino donde su padre, recordando la bondad de su padre, no para exigirle, pero sabiendo que su padre era amoroso, era misericordioso. Joel está diciendo, no tenemos derecho a exigir nada, pero el corazón de Yahweh es misericordioso, lento para la ira, Él tiene bondad, Él tiene gracia. Esa es la expresión natural de aquel que ha dejado de tratar de manipular a Dios y se ha rendido, ha confiado en Dios. Esa expresión nos ubica en el lugar correcto, al pie del trono de la gracia. Dios, yo vengo delante de ti, yo no merezco nada, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero yo quiero estar contigo. Yo no vengo como exigiendo derechos, sino como un mendigo que sabe que el rey es bueno. Esa es la actitud del recaudador de impuestos en Lucas capítulo 18. Esa es la actitud. No quería ni siquiera alzar sus ojos, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Y tú sabes que ese es precisamente lo que Dios busca, al corazón, Salmo capítulo 51, contrito y humillado. A ese no rechaza el Señor. Pero Joel va más allá.
no lo deja solamente en que vuelvas y tal vez Dios te perdone. Sugiere que no solamente Dios puede detener el juicio, sino que también Dios en su gracia puede restaurarte. No es simplemente una esperanza de sobrevivir, es la esperanza de que Dios vuelve a llenar las manos vacías de su pueblo para que puedan adorarle con gozo. ¿Recuerdas Joel capítulo 1 en el versículo 9? La ofrenda de cereal y la libación fueron cortadas de la casa del Señor. Eso es, la adoración había sido quitada de la casa del Señor. No tenían ni siquiera para llevarle ofrenda a Dios. La presencia de Dios no estaba en el templo. La tierra estaba seca, el templo estaba en silencio, estaba vacío. El corazón del pueblo estaba en ruinas. Y Joel dice al final del versículo 14, si Dios se compadece, si el pueblo vuelve a Él, quizás no solo nos perdone, sino que nos vuelva a ser adoradores. Y esa es la esencia del Evangelio. Dios no solo te quita el castigo por el pecado, Él te restaura, te suma a su familia y te hace adorador en espíritu y en verdad por la eternidad de Él. Nos rescata para restaurar nuestra relación con Él. Algo que nosotros tenemos que aprender. Solemos centrarnos mucho en nuestros conflictos, en el problema y no en la restauración. Si yo tengo un problema contigo, el principal problema es que nuestra relación ha sido quebrantada, no lo que la causó. Nos centramos en lo que la causó para que nuestra relación sea restaurada. Si yo solamente me concentro en, bueno, fue que tú dijiste que yo era gordo y a mí no me gustó que tú dijiste que yo era gordo. Si yo me concentro solamente en lo que me molestó y luego digo, bueno, pues sigue por tu cuenta, no hay restauración. Puedo decir que el problema se solucionó, pero no hay restauración, no se solucionó. Dios no actúa así. No solamente Él te dice, yo te perdono por lo que sea que has hecho. No solamente te ofrece gracia y evita el juicio. Él te restaura, Él te acoge en su familia y te dice, yo quiero usarte como instrumento de mi gracia. Eso es maravilloso. Te da una nueva vida en Él. Por eso es que vemos continuamente vidas entregadas a Dios. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos llamó, nos rescató, nos limpió y nos usa para su gloria. No te quedes en la culpa, no te quedes en el temor, no te quedes en la duda, no te quedes en la incertidumbre. Ven al Dios que te dice, vuelve a mí de todo corazón. ¿Quién sabe si Él te reciba? ¿Quién sabe si Él te bendiga? ¿Quién sabe si Él te restaure? Tenemos la certidumbre porque conocemos el corazón de aquel que nos llama. Dios sobre fruto por medio de su palabra.